tenemos 2 faltantes el día de hoy, 2 o 3, 3, si es que ha llegado ahí tercero. Sí, Daniel, perdón. Y vamos a empezar por la doctora Muñoz, con su capítulo Vías de Resiliencia Climática, Adaptación, Mitigación y Desarrollo Sostenible. El capítulo 18, inicialmente era el último capítulo del grupo 2 de trabajo, pues hace la transición con la parte de mitigación, que está desarrollado en el tercer volumen. Les doy la palabra a la doctora Muñoz. Gracias, muy buenos días. Miren, yo voy a hablar en este momento muy rápidamente porque por la naturaleza del tema, y además los voy a abandonar muy pronto. Tengo que retirar porque salgo de la ciudad el día de hoy, pero sí no quisiera dejar pasar por alto este tema que es importante y que quiero comentarles que fundamentalmente en nuestro país hay muy pocos trabajos que se hayan desarrollado en temas de resiliencia. Como que es una terminología que ha sido traducida, digamos, a nuestro idioma, no está aceptado como tal todavía, y viene por supuesto del inglés. En Estados Unidos el tema de resiliencia tiene muchos años que se ha venido trabajando. Por lo menos nosotros formábamos parte de un grupo en Nueva York que trabajaba sobre temas de resiliencia en zonas costeras, el famoso IACERE, y que pues, el tema les era verdaderamente común en todos los centros de investigación. Sin embargo, en México no lo hemos desarrollado como debe ser. Existen algunos trabajos sobre nuestro país, generalmente todos en inglés, todos editados fuera de nuestro país. En algunos participan, por supuesto, investigadores mexicanos y en diversos temas. Yo quiero mencionarles algunos de los temas que sí nos ha costado mucho trabajo encontrar, por si alguien conoce a algún colega que esté trabajando en resiliencia en nuestro país como tal. Muchos de los trabajos, cuando nosotros entramos a la página en español, hablan fundamentalmente de cómo están los problemas, por ejemplo, en las zonas costeras, cómo identificar los problemas en las zonas costeras, pero ninguno se habla de cómo podemos mejorar esas situaciones, que fundamentalmente pues, la resiliencia viene siendo eso, cómo volver al estado natural, a algún ecosistema muy dañado, o lo más cercano posible al estado natural. Generalmente somos de diagnóstico, nuestros trabajos son de diagnóstico, cómo está la zona, cómo tenemos en el agro, en la parte económica, pero nunca tenemos trabajos de cómo poder restaurar, mejorar esos sistemas, esos ecosistemas a lo más cercano a la naturaleza. De tal manera que quiero mencionarles que en el caso, por ejemplo, de la parte agropecuaria, hay un trabajo que se hizo en Chiapas, por supuesto en las zonas sures donde más se ha trabajado este tipo de trabajos, y está relacionado con lo que es la resiliencia ecológica social, que es un tema muy favorecido en nuestro país, que está publicado en inglés en Cambridge, en la prensa de Cambridge, se puede acceder cuando, por ejemplo, nosotros en un politécnico que tenemos el CONRECYT y otras instituciones pueden bajar este trabajo, y ahí es donde encontré algunos autores. Generalmente todos los artículos publicados tienen como principal autor a un extranjero y asociado, por supuesto, a colegas mexicanos, porque tienen proyectos en colaboración y han trabajado de esa forma. De tal manera que este sería un primer trabajo. En Yucatán, por ejemplo, también hay otro trabajo sobre comunidades costeras. Esto ha sido trabajado por un grupo de ecología humana, también de nueva cuenta con un investigador extranjero. La UNAM, comentaba con el doctor Carlos Gay, en la parte de arqueología, también ha trabajado en la resiliencia y lo ven desde el punto de vista histórico. Es un caso de estudio que tiene la UNAM en inglés. En el caso de riesgo y resiliencia en México, este está trabajando en Harvard, en la Universidad de Harvard, también por autores americanos, en alguna asociación con México. En el caso de Construyendo Resiliencia en Comunidades en México, hay un instituto mexicano en el Wilson Center, también en Estados Unidos. Hay otro que se llama del Centro Bethesda, los deben haber ustedes conocido, el Centro Nacional
de biotecnología, pues que trabajan en la resiliencia en México para reducir la mortalidad en recién nacidos. O sea, hay toda una serie de temas. Y hay uno que es muy importante, cambio climático, vulnerabilidad y resiliencia en México, estado actual y tendencias, también de una universidad americana. O sea, prácticamente todos son humedales y resiliencia, lo está trabajando, los que conozcan la región de Quintana Roo, el Centro Ecológico de Acumal, que en realidad es algo así como una ONG, ¿no? Está trabajando con otro centro que se llama Intercambio de Conocimiento sobre el Cambio Climático, por sus siglas en inglés, es el CASE, ¿no? Climate Change, Knowledge Exchange, y pues tienen ese trabajo muy interesante. En el caso de pesquerías, también pesquerías y sus riesgos, está trabajando en Estocolmo. O sea, yo se los marco porque nos va a costar mucho trabajo encontrar verdaderamente en nuestro país, pero eso ya es un hallazgo, ¿no? Como decíamos, el hecho de manifestar que es un tema que nosotros no hemos incidido como país, que es muy importante porque finalmente esto revierte la situación de que somos muy buenos para escribir documentos como país, ¿no? Vamos a las COP todos los años y llevamos la posición, tercero, cuarto, el quinto informe como país, y sin embargo no hay acciones. Eso es lo que más se le ha criticado a México a nivel internacional, el hecho de que cada año que vamos pues llevamos muy buenos documentos, pero no llevamos resultados. Y los resultados se ven en la falta de investigación o de aplicación de la investigación diagnóstica sobre cómo podemos restaurar ecosistemas, que al final de cuentas de eso trata la resiliencia. Yo se lo dejo aquí muy cortito. Estamos ya en contacto con algunos investigadores en Chiapas, la parte agrícola. Yo entraré en contacto con el Centro Ecológico de Acumal, por ahí tenemos una buena interferencia con amigos de Ciancán, que forman grupos que han trabajado durante 25 años en la región y que muy probablemente nos permitan irnos vinculando y sacar un esquema, pero de entrada el esquema que les menciono. Si alguien conoce trabajos en español editados en nuestro país únicamente por autores mexicanos, con gusto los recibiremos, por favor. Este es el panorama que yo les quiero plantear de este tema, y pues seguiremos buscando cómo construir esto con lo poco que se tenga, pero además con un texto tal que nos permita reforzar la idea de que tenemos que trabajar estos temas para darle respuesta a la problemática que tenemos en muchos ecosistemas de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, doctora. ¿Algún comentario? Vamos. Invitamos al doctor Zacarías Torres a presentar sus avances, y esta es la presentación puesta aquí en público. No, hasta la derecha está ya abierta la presentación. Buenos días. Voy a presentarles lo que tenemos avanzado para cubrir este capítulo que en principio me dijeron que sería sobre economía de la adaptación. Ayer escuchaba que hubo algunas modificaciones, pero ya nos ponemos de acuerdo. Quiero comentar con ustedes que este trabajo para mí ha sido mis gustos y de otras cosas más, porque concretamente se trata de hablar sobre economía de la adaptación, no tanto de adaptación. Y nos dijeron que era para México, que estuviera relacionado con el cambio climático, que se hiciera uso de artículos, preferentemente JCR, o sea, una serie de parámetros muy interesantes, pero a la hora de empezar a buscar este tipo de informaciones, la verdad es de que es muy arduo y la cosecha no es tanta. Voy a platicar con ustedes estos puntos que son el concepto de economía, economías de la naturaleza, economía de la adaptación, problema, objetivo y método del capítulo, acciones de economía de la adaptación en México y políticas públicas para economía de la adaptación en México. Con lo que se ha comentado,
ya me deja más tranquilo, porque seguramente la primera parte va a quedar bien si elaboramos un buen glosario, porque en principio para mí lo primero era aclararme los tres conceptos que van juntos, lo que es economía, y seguramente aquí se maneja desde un punto de economía de la adaptación, luego entonces, ¿qué es adaptación? Y luego junto, ¿qué es economía de la adaptación? De tal suerte que cuando tengamos estos conceptos claros en un glosario, le van a ahorrar los tres primeros puntos de vista. El capítulo, en principio, ya lo tendría prácticamente concluido, pero sí me salieron más de 30 hojas y cuartillas, de tal manera que con lo que se ha comentado aquí ya me va a resultar mucho más fácil hacer una reducción. Ahora, entonces empecé con aclarar qué es el concepto de economía. Y en la economía clásica, o los economistas clásicos nos dicen que es un estudio de asignación entre opciones de recursos limitados o escasos para cubrir fines que se vuelven ilimitados. Este es el concepto que debe permear en lo que es adaptación, sin lugar a dudas. Si no, no sería economía de la adaptación, sería economía. Como ven, estos autores son clásicos en economía, y esta es la definición que se maneja. Estas son preguntas que era necesario aclarármelas, recordarlas para ver hacia dónde va el estudio de la economía, qué fines se persiguen, qué recursos limitados o escasos se necesitan para cada fin y cuáles son los fines prioritarios. Y ahora esto llevado a lo que es el cambio climático, resulta verdaderamente interesante abordar estos temas. Para seguir aclarando los conceptos, y es buena la idea de lo que es la economía las economías de la naturaleza. Estas economías de la naturaleza las dividen en tres: lo que es la economía de los recursos naturales, la economía ecológica y la economía ambiental. Y resulta que economía de la adaptación hace intersección con las tres. Esto permite ir aclarando conceptos para abordar con más claridad y con más profundidad y con más datos lo que es economía de la adaptación. Este es un esquema, que ayer comentaban que un esquema, un dibujo, una fotografía dice más que muchas ideas, y esto es del IPCC. Y en verdad esto aclara muchas ideas, porque aquí tenemos lo que son los sistemas terrenos, que en otras traducciones los llaman como sistemas humanos, sistemas naturales y sistemas humanos. Y veamos aquí cómo estos cuatro bloques nos aclaran muy bien de qué estaremos hablando cuando tratemos el tema de la adaptación. La adaptación y la mitigación se manejan en lo que es el desarrollo socioeconómico, y el desarrollo económico está interrelacionado e interactuante con estos otros tres bloques más: los originadores de procesos climáticos, el cambio climático, los impactos y la vulnerabilidad. Y la adaptación está aquí, y la mitigación está aquí, de tal manera que mitigación y adaptación pegan o inciden directamente en lo que es el desarrollo socioeconómico. Y en el desarrollo socioeconómico está la gobernanza, la salud, la privatización, la tecnología, el comercio, la ciencia y tecnología, lo que son los cambios de patrones de producción y comercio, etc. Son una serie de factores que intervienen, y si vemos aquí desde qué lo origina el cambio climático, cuáles son sus impactos, y esto es netamente antropogénico. Esto ya nos lleva a aclarar otros conceptos. Economía de la adaptación.
También esto está en el IPCC W2, capítulo 17, que es de lo poco que encontré relacionado con la economía de la adaptación. Por cierto, este capítulo 17 lo hicieron dos autores líderes, con más de 25 coautores o participantes de más de 15 países. Y esto es, creo que, de lo último que existe en la economía de la adaptación. Ellos nos dicen, y es lo que se maneja aquí en IPCC, es ese conjunto de acciones que reducen los riesgos de cambio climático y de variabilidad de clima. Acciones que se justifican aún en ausencia de cambio climático. Y puede ser entonces nada más sobre variabilidad del clima. Esta es la definición que maneja el IPCC de lo que es economía de la adaptación. Esta es una definición que saca Semarnat, que se descuelga de la anterior. ¿Cuáles son los objetivos de la economía de la adaptación? Cancelar todos los impactos del cambio climático o de variabilidad del clima, negativo o positivo, manteniendo el status quo. Y alternativamente dicen, tratar de cancelar los impactos adversos y aprovechar las oportunidades, el bienestar ganado que se maximice y el bienestar perdido que se minimice. Por ahí va lo que es el estudio de economía de la adaptación. Ahora, estos mismos autores manejan un contenido de lo que es el estudio de la economía de la adaptación. Aquí puse algunos indicadores. Cada uno de estos está abierto en muchos incisos más. Entonces, mi preocupación está en que si hablamos de economía de educación, en economía de la adaptación, tiene que ser en el terreno de lo que se maneja en economía de la adaptación. Aquí, por ejemplo, instrumentos para proporcionar incentivos. Aquí se habla de riesgos, de pagos, de precios, de derechos de propiedad, de ciencia y tecnología, de seguros, etc. Y está muy bien manejado, pero es como si fuera un libro de texto para que uno conozca ahí muchas cosas. Lo que comenta la doctora Muñoz, la verdad, aquí a mí me llama mucho la atención. México ya está lleno de diagnósticos y tenemos mucho que decimos que nos pasa, pero no hemos dicho qué vamos a hacer para eso que nos pasa. Eso es lo que me preocupa, porque sí sabemos que el agua del océano se está acidificando, sabemos que están incrementándose los pHs, sabemos muchas cosas y tomamos fotos de satélite y hacemos diagnósticos, pero ¿y qué sigue? Efectivamente, ahorita acaban de confirmar que se asistan a los congresos y salimos con nuestros diagnósticos. México es uno de los países, seguramente, si no del mundo, de América Latina, de los más avanzados en lo que es el tema de planeación. Ahí tenemos planeación por ley desde el sexenio del presidente Miguel de la Madrid, que ya pasaron más de 14 o 15 años. Pero el primer plan, digamos, más o menos en serio, se hizo con el presidente Cárdenas, el famoso plan seccional en los años 30, y de ahí para acá se ha venido haciendo planeación. Pero tristemente no pasamos de lo que son los diagnósticos para incidir en eso que ya sabemos que nos pasa. Y esto es alguna orientación para ver cuál es el problema de este capítulo, cuál es el objetivo y cuál es el método que se sigue. Y en lo que se refiere a método, por lo que estoy escuchando, todos estamos siguiendo más o menos el mismo flujo. Lo primero que tenemos que hacer es disponer de información. Hay que acopiar información. Ya que la tenemos, hay que seleccionarla. Ya que la seleccionamos, viene el proceso, viene el análisis, etcétera, etcétera. De tal manera que ahora tengo un file de información que la dividí en 3 partes. ¿Qué hay sobre adaptación? Y me salió un file verdaderamente amplio. Luego tengo otro relacionado a lo que es lo nacional en México. Y luego, que en lo específico, ya estados, municipios y particulares. Ya con esto me permitió armar esto que ahora estoy platicando con ustedes.
¿Qué hay en lo que se refiere a acciones? Ya no diagnósticos. Diagnósticos hay muchos, estudios hay muchos, pero en principio la instrucción es para México. Y ya acabamos de escuchar muchas veces de que no hay mucho. Bueno, en lo que se refiere a acciones de economía de la adaptación en México, los resultados son magros y están sujetos a cuestionamientos. Implica elevados niveles de incertidumbre en lo que se refiere a niveles climáticos y comportamientos humanos. Aquí está la incertidumbre. Los eventos extremos no nos avisan cuándo van a venir. Esto es probabilístico. De tal manera que cuando vemos los modelos, los sistemas, los estudios de caso, etc., todo esto es probabilístico. Los resultados que se esperan son esos, probabilísticos. Hay muy buenos modelos. Yo les puedo decir que hasta la fecha ningún modelo ha funcionado suficientemente bien. Pero además implica muchos recursos financieros. ¿Quién le va a entrar? Esto lleva metodología y métodos probabilísticos. Todo está en función a lo que vale. Ningún modelo de evaluación capta satisfactoriamente la adaptación. Esto lo vi en varios papers de adaptación. Y ponen los modelos. Y lo primero que dicen, y al final, es que ese modelo no capta satisfactoriamente lo que es adaptación. Ahí está el modelo. Pero no deja de ser eso, una representación esquemática de lo que sucede, pero todavía peor, de lo que se espera que suceda probablemente. Eso es lo, digamos, lo interesante del asunto y es algo retador. Aquí también nos dicen que son acciones de adaptación y mitigación con carácter de largo plazo, sistemático, descentralizado, participativo e integrado. Esto es lo que se maneja en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que se hizo en el año 2013. Esto es elaborado a petición de la Semarnat con una serie de entidades participantes. Y si vamos hacia atrás, cada año se presenta o periódicamente se presenta lo que sucedió anteriormente, pero no pasa de ser diagnóstico. Hay acciones, y eso es a lo que quise abocarme en la mayor parte de lo que voy a presentar. ¿Puede concluir, doctor, por favor? Sí, bueno, aquí lo que estoy manejando, ¿qué hay en la Ley General de Cambio Climático? Las acciones específicas de adaptación en México. Acciones específicas. Aquí hay un documento los analicé, los revisé y me fui exclusivamente a lo de adaptación. Y esto es alarmante. Dice que el daño climático, el daño económico se calcula en 730 millones de pesos entre 1980 y 99 y 21.590 millones de pesos entre 2000 y 2012. O sea que dicen que aumentó el gasto en más del 3.000%. Y a los municipios que afecta y a los millones de habitantes que también. Estos son datos que ya existen, que están avalados por instituciones, al menos federales, nacionales, que preocupan. Esto es lo que manejan ellos, ya cuantificado en daños, en lo que se refiere al urbano, la salud, la educación, la energía, comunicaciones, turismo, comercio. Están los datos cuantificados. Y aquí están los ejes estratégicos nacionales, nada más. Nos vemos a 1, a 2 y a 3. Luego hay existe el programa sectorial de turismo. ¿Qué hay en este programa? Y la verdad que hay algo bastante interesante. Está el programa especial de cambio climático y me fui específicamente a lo que hay ya de acciones, y les puedo asegurar que hay muchas. Este es el programa de
acción climática para la Ciudad de México. En este programa vale la pena comentar que es una continuación del anterior, que el anterior se evaluó y que en la evaluación salió con una calificación, digamos, de 84% de acciones concretadas y el 74% de acciones que están ya en curso. Y dicen que es el primer programa de acción en Latinoamérica que se hace y que se evalúa. El caso del sector agropecuario, no sé si nos darían unos minutitos más para que nos platiquen, ¿no? El tiempo, por favor, concluye. Bueno, esto es verdaderamente interesante. Nos apoyaron gente del Colegio de Posgraduados y es interesantísimo lo que está haciendo aquí. Y aquí, por cierto, encontramos una buena información y hay un artículo del doctor Gay que se refiere, si mal no recuerdo, a los impactos potenciales del cambio climático en la agricultura y concretamente para la producción de café en Veracruz. Buen artículo, por cierto. Esto es lo que nosotros hemos manejado. Este lo dejo aquí en la mesa porque está muy concreto. No sé si ustedes conozcan el Programa Nacional de Reforestación y Cosecha de Agua. Este fue hecho por la Semarnat y participa la Coca-Cola y tienen acciones ya muy concretas, planificadas. Entre otras, nos dicen que ya plantaron 54 millones de árboles. Políticas públicas, que aquí esto ya se ha manejado y es la última, si mal no recuerdo. Eso es todo. En economía de la adaptación, repito, no hay mucho. De adaptación hay mucho, pero lo importante es llevar economía de la adaptación a México y desde mi punto de vista particularmente en acciones concretas que se hayan hecho, que se estén haciendo. Pero el problema es, ya está eso, ¿quién lo va a hacer? ¿Con qué presupuesto? Esto es muy claro. Los que estamos aquí, estoy seguro que estamos siendo remunerados por el gobierno federal. Y los trabajos que hacemos es con ese presupuesto, con ese dinero. Estos proyectos son caros. Quisiera preguntarles cuánto cobra, por ejemplo, el Centro Mario Molina. Que por cierto, Mario Molina, su centro está en todas partes. Bueno, es todo. Gracias, doctor. Vamos a pasar a los comentarios. También, doctor, cabe destacar que estas reuniones son únicamente para autores líderes. Son bienvenidos el día de hoy, pues tenemos espacio, pero en general las reuniones se llenan, entonces no podemos recibir a personas adicionales. Les reitero, hoy son bienvenidos, hay espacio y no hay ningún problema, pero para las demás reuniones sí es únicamente autores líderes. Vamos a seguir con Daniel. Daniel, tu capítulo, ¿verdad?, es riesgos emergentes y vulnerabilidades claves. Ok, adelante, Daniel. Gracias, buen día. Bueno, pues, son un total de 19 cuartillas, por supuesto no lo expondré tampoco en pantalla porque ya ven que es medio complicado y el PowerPoint lo prometo para Campeche, ¿verdad, Clemente? Bueno, primero está Jalapa. Ah, Jalapa, sí. Bueno, además de su servidor están participando Simone Lucatello del Instituto Mora, Daisy Jerez de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, Fernando Bolanes del CIESAS y Lorena Vera, becaria del Instituto Mora, bueno, pero adscrita alguno del Instituto. Bien, voy a exponer en dos partes, una que tiene que ver con literatura que se acerca a la temática de riesgo y vulnerabilidad, que es dar cuenta de parte de lo que se ha producido en literatura que se ha ido asociando a cambio climático a partir de estudios sobre desastres. Y la segunda, señalar muy brevemente cómo vamos en revisión de más literatura, porque es mucho más lo que se tiene, pero pues hay que procesar, en fin. Bueno, es un hecho de que hay una creciente importancia del cambio climático en el diseño y aplicación, en su caso, de políticas públicas relacionadas a desastres. Aquí se cruzan conceptos como la mitigación de desastres, no se entiende como mitigación en cambio climático, ¿verdad? Una tiene que ver con reducción a futuro también de daños, y la mitigación sabemos que tiene que ver con
reducción de las emisiones de gases de invernadero. Entonces es parte de acercamientos que se han tenido incluso a nivel internacional por organismos de Naciones Unidas y que a nivel de los estudios, bueno, pues se ha ido procesando. Damos cuenta entonces de la literatura hasta el momento, lo que se ha podido encontrar. Entendemos que en materia de riesgo de vulnerabilidad hay una debilidad teórica en lo que son reportes y estudios relacionados con cambio climático. Incluso podría pensarse que en un momento dado no hay un fundamento teórico más sólido para ambos conceptos, ¿verdad? También hemos encontrado en la literatura que hay tendencias a plantear, digamos, interpretaciones con una intención prospectiva, retomar ciertas hipótesis de trabajo de cómo se estaría entendiendo los problemas de riesgos y daños, entre otros significados que va a tener el riesgo y lo voy a detallar más adelante, y la vulnerabilidad, que no solo sería exposición como en estudios anteriores de cambio climático, sino que tiene que ver precisamente con la construcción del riesgo. Una paradoja que estamos observando en los estudios, ¿verdad?, es de que no se ha logrado una mayor articulación multi o interdisciplinaria entre ciencias sociales y ciencias de la tierra, en fin. Y bueno, pues es de los escenarios que estamos viendo que es necesario que se trabaje hacia el futuro en una agenda de investigación. También algo que es un hecho y tiene que ver con esta denominación de literatura gris, buena parte de los aportes que existen en la literatura no se consideran ni en la organización institucional ni en el diseño de políticas llamadas públicas. Y bueno, ahí hay una situación que hemos platicado, que habría dos tipos de incertidumbre. Una, digamos, la más documentada, que incluso la refería a Carlos, que tiene que ver con la de carácter científico en cuanto a modelos, pero también hay incertidumbre política. Los tomadores de decisión como que en fin, no se animan en todo esto, que aparece muy poco en la literatura, pero nosotros vamos a ver cómo lo podemos conectar de una manera coherente, porque nos parece que es un problema importante. Bien, antes de 1985 prácticamente no había estudios sistemáticos relacionados con desastres. Había prevalecido los estudios de descripción propiamente de peligros o amenazas, desde volcanes, huracanes, por ejemplo, fenómenos hidrometeorológicos, hasta lo que tiene que ver con fenómenos sísmicos, ¿verdad?, tectónica de placas, en fin. Pero estos estudios no documentaban, y los que se centran a la fecha en peligros sirven para los diagnósticos de peligros, pero no de riesgos y de vulnerabilidad. Entonces, ha ido evolucionando, por supuesto, pero 85 fue un año clave en esta materia. Diríamos que en otro sentido, este estudio que comentaba ayer Clemente en el 94 también marca un momento importante en la aproximación a estudiar cambio climático en México. Distinguimos algunas etapas en la periodización. Tenemos que hacerle un ajuste para precisar mejor también la evolución de cambio climático, porque hay textos importantes que aparecen, por ejemplo, en 99, es uno que también coordina Carlos Gay, donde hay estudios sobre asentamientos humanos, en fin, hay varios trabajos importantes que documentan también una etapa importante, pero que vamos a ver cómo la podemos ubicar. Bueno, la primera es de 85-87, no me detendré mucho, se centra en investigaciones sobre los sismos, los efectos, movimientos sociales, en fin, y prácticamente ahí no aparece literatura que tenga que ver con fenómenos hidrometeorológicos de manera mucho más detallada. De 88 a 92, se marca con el llamado huracán del siglo, Gilbert, que por supuesto no necesariamente es cambio climático, pero es de los elementos que inciden en la literatura. Hay estudios incluso históricos, en fin, sobre huracanes que se procesaban desde antes en Ciesas y que, bueno, toman cierta relevancia posteriormente. Hay una serie de situaciones que se van presentando en la investigación y también en las políticas, que no detallaré mucho, pero algo que llama la atención, por ejemplo, una explosión de agroquímicos en la ciudad de Córdoba, Veracruz, tiene que ver, por supuesto, con una situación que no sería cambio climático, pero algo que hemos estado platicando en el equipo es en qué medida los llamados peligros tecnológicos, algunos vinculados con emisión de gases, habría que empezarnos a escarbar de una manera más detallada. Este no va a ser momento para ello y el estudio va a poder dar para tal,
pero es algo que está presente. Mitigación tiene que ver también con lo que han llamado emisión de gases contaminantes, ni quiere decir con explosiones o incendios en escenarios llamados extremos, pero que de alguna manera tienen que ver con los riesgos y los daños que se van generando en otro sentido. Bueno, hasta ahí llegaría. Terminaría en el 92 esta etapa por una situación de desastre muy estudiada, hasta ese momento la más estudiada después del sismo del 85, fueron las explosiones en Guadalajara por gasolina que devastaron 8 kilómetros lineales de una parte de la ciudad, y fue muy documentada desde el manejo del desastre mismo, cómo fue hasta el asunto con damnificado, las políticas urbanas, en fin. Y pocos estudios que tuvieran que ver, por ejemplo, con fenómenos hidrometeorológicos. A partir del 93 hasta el 96, donde se inserta esto el reporte del 94, hay aproximaciones pues, que van detallando más en la investigación, refiero más a estudios que tienen que ver con ciencias sociales. Esto va a ser un sesgo posible que se presente, pero refería al principio, desde ciencias naturales hay menos estudios sobre riesgo y vulnerabilidad como tales, porque hay una descripción más de fenómenos y hay pocos estudios que apuntan hacia allá. En ciencias naturales faltará revisar más literatura, pero se ha encontrado muy poco. Entonces pues aparecen ahí estudios sobre Sinaloa, por ejemplo, que van conectando desde estudios de políticas regionales con la vulnerabilidad que tiene el estado de Sinaloa ante huracanes, en fin, hay algunos estudios. Hay una etapa que es de 97 a 2007, está muy prolongada, se tendrá que revisar la periodización, pero esta la marcamos porque marca estudios sobre el niño. Hay estudios importantes sobre el niño publicados, pues, ¿no?, en el 97, que sabemos que tiene que ver con la variabilidad climática, pero es importante. El huracán Paulín genera también estudios importantes, y hay algunas aplicaciones, por ejemplo, con el sistema de alerta temprana, que derivan de estudios científicos en ciencias de la atmósfera, en fin. Y aquí ocurre una situación importante, porque sequía sabemos que se ha estudiado también poco como asunto de riesgo y vulnerabilidad, porque incluso tanto en ciencias sociales como en documentos oficiales, al no ser, digamos, procesos que se presenten de una manera más intempestiva, entre comillas, como huracanes, lluvias torrenciales, inundaciones, tienen un comportamiento, digamos, digamos lento, si se puede usar el término, no son súbitos y concentrados en tiempo y espacio, y dicen alguna definición tradicional de desastre. Entonces han pasado como de largo. Hay un proceso importante por incendios forestales en el 98, que fue poco estudiado en algún trabajo que se publicó conjuntamente con instituciones como Ciencias de la Atmósfera, la Universidad Veracruzana, se da un acercamiento, y Wilders también refiere la falta de estudios en materia de incendios forestales y sequías. Bueno, ya decía, este libro del 99, entre otros, es importante, y algunas propuestas que hace desde el ámbito de la geofísica, de acercar ciencias naturales y ciencias sociales a nivel, digamos, conceptual, en fin, pero falta un mayor desarrollo. Bueno, hay estudios que documentan también, también tengamos presente que no necesariamente cambio climático. En Puebla, la llamada tragedia de la década, un desastre importante en el 99, en la parte de la Sierra Norte, que afectó la parte de Veracruz, en fin, e incluso se publicó un libro importante en su momento, porque dio cuenta de una situación que había sido poco atendida en los estudios, que incluye también algunos trabajos académicos que no son únicamente de ciencias sociales. Bueno, pues Isidore, poco estudiado de alguna manera. Es importante señalar cómo faltaría explorar más, quizá no nos dé tiempo de aquí acabemos, pero lo estamos intentando, los estudios también sobre casos regionales o que se consideran locales, pero que documentan procesos importantes y que en algunos casos están emergiendo, sobre todo en los últimos años. Prácticamente de 2007 en adelante hay una especie de auge de estudios sobre cambio o asociados con cambio climático, con riesgo y vulnerabilidad. Antes existen, pero con menor desarrollo, lo que hemos encontrado también en la literatura. Se han revisado diversas bases de datos, ¿verdad? Una que tiene que la comentaba Simone Lucatello en la sesión pasada allá en Puebla,
Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, entre otros, la propia base del PIN, una que construimos para una investigación con el Instituto de Cambio Climático, ¿verdad? Una cosa que se trabajó allá. En fin, entonces planteamos entonces que en este capítulo 17, ¿verdad?, con este preámbulo que comentaba, tiene, digamos, 5 objetivos. Uno, que analicemos los fundamentos teórico-metodológicos que subyacen en estos conceptos de riesgo y vulnerabilidad asociados con cambio climático y cómo han evolucionado en su caso estos conceptos cuando hay una interacción con estudios sobre desastre. Exponer las interrelaciones entre adaptación y reducción de desastres, dado que van a una orientación muy similar desde lo que se plantea a nivel de Naciones Unidas, como lo que se interpreta en los estudios académicos, tanto en capítulos de libros como en artículos, y que nos lleva a que los procesos de vulnerabilidad y riesgo pues, no se van a reducir a la fenomenología de peligros hidrometeorológicos como tales. Incorporar en el diagnóstico aspectos que emanan de los estudios de carácter territorial, social y ambiental, que están presentes, y se considera el contexto económico, aunque no se profundizará en ello. Presentar grandes rasgos, bueno, el panorama nacional de los estudios que hay, ¿verdad? Algo así como que el estado actual del conocimiento y qué prioridades interpretamos que habría en la investigación en el futuro cercano, y por supuesto los argumentos del propio equipo de trabajo, donde sigue asumiendo alguna postura para documentar esta disociación entre producción científica y políticas públicas, así llamadas. Un problema que se observa también es que en esta disociación o falta de acercamiento es que hay una interpretación y un ejercicio del Estado ya en su conjunto, digamos, con cierta tendencia militarista versus seguridad humana y la idea de seguridad nacional presente. Hay algunos estudios que lo documentan y que dan pie a que haya interpretación y una acción institucional, digamos, más sobre la coyuntura de los daños. Incluso quizá recuerden, por ahí apareció un trabajo cuando Calderón decía que el cambio climático incidía con las simulaciones de Tabasco y luego el efecto de la luna llena, pero no había mayor cosa. Entonces ahí se refieren a algunas cuestiones de este tipo, porque es como una especie de urgencia institucional, es decir, todo está bajo control, ¿no? La gobernabilidad como control y no la gobernanza que ha trabajado Clemente y otros autores, ¿verdad?, de que tiene que ver con participación y una gestión de planeación diferente. Otros aspectos es tratar de ubicar a propósito de riesgo, que hay diversas conceptualizaciones, ¿verdad?, desde daños potenciales, la idea probabilística que se ha referido, el marco de decisiones que subyace y la construcción misma que nos indica que no sería una variable resultante solamente de los fenómenos y que incluso cambio climático, en esa concepción de cambio climático antropogénico que se acotó en el 4º reporte del IPCC, pues nos permite engarzar muy bien de que no es un asunto de naturalismo, digamos, en la interpretación, y varios documentos, varios trabajos lo van refiriendo también. Por otro lado, también señalar cómo los peligros que tradicionalmente se consideran relacionados con el cambio climático, porque son los de carácter hidrometeorológico, ¿verdad?, inundaciones, ya decía yo, sequías con las limitaciones que presenta la literatura, huracanes, tormentas tropicales, lluvias, olas de calor, en fin, granizadas y heladas, se han tomado por sí mismos. Sin embargo, cuando comentaba yo esto de aspectos territoriales y sociales, se ve que hay una compleja relación y hay estudios que lo empiezan a documentar con fenómenos geológicos, por ejemplo, deslizamiento de laderas, hundimientos y agrietamientos, que interpretados muy en la perspectiva, digamos, técnica, disciplinaria de cada rama, pues digamos, el deslizamiento de ladera pues es una remoción en masa y hasta ahí, pero bueno, hay influencia y relación con agua. Si hay agrietamientos y hundimientos, pues también tiene que ver con mayor o menor explotación de mantos acuíferos subterráneos, en fin. Entonces, esto se está ubicando, hay algunos trabajos que lo refieren, aunque faltará ver hasta dónde nos da así como suficientes elementos de análisis para dar conclusiones, digamos, más sólidas. Hemos estado revisando pues 2 tipos de fuentes, ¿verdad? Ya se ha discutido, se ha referido acá, pues la científica, libros, artículos, en fin, en su caso reportes especializados que haya y pues algunas tesis doctorales que tengan elementos importantes.
y la gris, ¿verdad?, que ya se ha dicho. Tenemos presente, por ejemplo, que IPCC, incluso cuando refiere el caso mexicano, retoma algo de literatura gris de manera muy afortunada, pero bueno, lo hacen y en fin. No tomamos al pie de la letra el índice del reporte de IPCC para el capítulo 19, tanto en el cuarto como en el quinto hay algunos cambios. Vamos a tratar de ubicar acá en el caso las causas que tendría el cambio climático relacionadas con riesgo y vulnerabilidad. ¿Qué pasa con efectos directos o indirectos, hasta donde dé, verdad? Porque aquí hay un problema. Buena parte de la literatura no está manejando necesariamente datos que tienen que ver con los modelos, los escenarios, en fin. Están en otros ramos de las disciplinas de conocimiento. Entonces ahí es donde yo decía, por eso al principio, bueno, al principio medio camino, que falta también un acercamiento intermultidisciplinario y hay pocos estudios en ese sentido. También entender que hay ciertos riesgos normales relacionados con variabilidad climática, porque en la literatura también se observa mucho la referencia a fenómenos o eventos extremos, hay una reiteración. Sin embargo, en varios casos de desastre de los que está en la literatura científica mexicana, pues no ha llegado ni al grado 5 de Saffir-Simpson, por ejemplo, o a 8 grados de Richter en sismos. Puede ser incluso tormenta tropical con 60 kilómetros por hora y hay daños mayúsculos en varias comunidades, en fin. Entonces vamos a tratar de ubicar esto de que hay ciertas condiciones de la normalidad, incluso a propósito, aquí yo retomo lo que nos acaba de decir Carlos Gay, de no volver al estado anterior, porque precisamente la reconstrucción entonces es como volver a la normalidad y hay este tipo de problemas. Bueno, luego los llamados nuevos riesgos, voy a mostrar luego al rato, bueno, comentar una tabla que elaboré a partir del capítulo 26, que lo que refiere a México y relación con el 19, hay algunos problemas incluso en la conceptualización que presenta el IPCC. La vulnerabilidad estructural, para diferenciarla de vulnerabilidades coyunturales o nuevas o como se le vaya llamando, porque hay problemas de fondo que existen, que retomamos en la literatura, lo documenta con cierta insistencia. Algunos aspectos relacionados con política pública, no nos vamos a meter mucho en ello, pero se ven también algunos problemas y se van a mencionar muy puntualmente en el marco jurídico, reglamentario y en los programas y todo esto. Hemos tomado en cuenta, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, cómo ha evolucionado. De 2001 a 2007 hace la primera mención de cambio climático, pero de manera muy suave, digamos, casi no se mete. Además, en 2007-2012 hay una mayor desarrollo, digamos, que incluso enfatiza más mitigación, y en el actual también hay un avance, digamos, en el discurso escrito nada más. Bueno, y por supuesto algunas conclusiones y demás, por ahí va a ir el asunto. 5 minutos de... ¿Cuánto? Gracias. Sobre el riesgo les comentaré, bueno, es una categoría compleja, la conclusión resulta de una interacción de múltiples elementos ya comentados, por eso se ha enfatizado por dónde vamos a irnos acercando. Hemos revisado algunos trabajos, no voy a referir en particular mucho de ello. Hay énfasis, ya decía yo, en reducción de riesgo de desastres y tratarlo de vincular con esta problemática. Hay trabajos en que se habla de cambio climático, aunque se desarrolla poco la conceptualización y la referencia, y tendría que ver quizás con una moda, ¿no? Por eso decimos de 2007 para acá estamos apreciando, vamos a tratarlo mejor, que hay como una especie de auge de estudios relacionados con riesgo y vulnerabilidad. Bueno, en el capítulo 19 se hacen algunas aportaciones del capítulo 26, el 19 es riesgo y vulnerabilidad y el 26 de IPCC tiene que ver con Norteamérica. Aquí observamos, y lo vamos a referir muy brevemente en el trabajo, del capítulo 13 del cuarto reporte al 26 hay un cambio geopolítico de México, no se explica ni por qué, ¿verdad? Antes es América Latina, ahora somos Norteamérica. Ya en 2007 ya estamos en el Tratado de Comercio de América del Norte, entonces bueno, quién sabe a qué se deba, pero lo cierto es de que les comento brevemente, hay 4 elementos que se consideran: los peligros, las vulnerabilidades clave, los riesgos clave y los emergentes. Voy a referir los emergentes porque queda corto el reporte del IPCC, pero hay algunas cosas importantes para hablar del incremento de eventos extremos como son lluvias e inundaciones. Se habla de una incapacidad para reducir la vulnerabilidad en muchas áreas
como resultado del incremento del riesgo. Entonces, esta es, digamos, la referencia que hace el IPCC. Hay una incapacidad para reducir la vulnerabilidad porque los riesgos se han incrementado. Por otro lado, se habla de incremento de riesgos que pueden incidir en inestabilidad social y disrupción económica a nivel local. Básicamente así está enfocado. Esto es cuando se habla de altas temperaturas y de suelo que no tiene suficiente humedad. En sequía no hay una acotación de riesgos emergentes, ni en el caso de tormentas extremas, y contaminación y enfermedades infecciosas que los ligan con esto. En quinto lugar, como un quinto gran grupo de peligros, inundaciones ribereñas y costeras por aumento del nivel del mar, el riesgo emergente que se considera riesgos múltiples por la interacción entre peligros y condiciones de vida de la población, infraestructura y los servicios. Como sabemos, son proyecciones de lo que se deja ver, no son propiamente algo que ni siquiera esté documentado para el caso mexicano y de otros países, porque estuvimos revisando estos dos capítulos 19 y 26 y no hay tampoco suficiente evidencia, aunque hay una serie de menciones de literatura bastante, más en el 26 que en el 13, perdón, de este quinto reporte, y con autores mexicanos y también extranjeros, pero referidos a México, están así ubicados, y así es como estaría dicho a grandes rasgos la situación. Gracias. ¿Algún comentario? Perdón, otra vez. ¿Algún comentario?